Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos el tema de factorización de suma y diferencia de cubos. Iniciaremos con la suma de cubos. Por ejemplo, a cúbica más b cúbica. Esto lo vamos a ver como producto de dos polinomios. ¿Qué factor nos gustaría que estuviera en su factorización? Bueno, pues seguro que pensaron en el binomio a más b. En efecto, así es. Veamos por qué. Si el binomio a más b es factor de a cúbica más b cúbica, significaría que al dividir a cúbica más b cúbica entre a más b, obtendremos un residuo cero. Para esto vamos a hacer la división por el método tradicional. Vamos a dejar primeramente los espacios de las potencias que nos hacen falta. Por ejemplo, iniciamos con a cúbica, aquí sería a cuadrada, a lineal, y aquí a la 0. Es decir, simplemente tenemos b cúbica. Bueno, si no recuerdan cómo realizar este tipo de división, en el canal está el video curso de álgebra 1, donde les explico cómo realizar este tipo de divisiones. Lo que está dentro de la galera se llama dividendo. Lo que está afuera se llama divisor. Lo que va a tener arriba se llama cociente. Y hasta el final vamos a obtener el residuo. Entonces vamos a tomar tantos elementos, es decir, tantos términos del dividendo, como términos tenga nuestro divisor. En este caso el divisor tiene dos términos, entonces vamos a tomar dos términos del dividendo. En este caso, bueno, vamos a respetar el espacio de las potencias que faltan. A este grupo le vamos a llamar dividendo actual. Entonces vamos a dividir el primer término de nuestro dividendo actual entre el primer término del divisor. En este caso es a cúbica sobre a, me queda a cuadrada. Y lo vamos a colocar aquí arriba y este va a ser nuestro cociente actual. Vamos a multiplicar nuestro cociente actual por el divisor y se lo vamos a restar al dividendo actual. En este caso tenemos a cuadrada por a, me queda a cúbica y cambio de signo. Después a cuadrada por b, voy a tener a cuadrada b y cambio de signo. Después hago la resta, a cúbica con menos a cúbica se cancela, me queda 0. Menos a cuadrada b no tiene con quién sumarse, entonces queda igual. Y bajaríamos el siguiente término de nuestro dividendo inicial. En este caso no tenemos, entonces así se queda. Y esto va a ser nuestro nuevo dividendo actual. Voy a dividir el primer término, en este caso es el único de mi dividendo actual, es el único término. Voy a dividirlo entre el primer término de mi divisor. Entonces menos a cuadrada b entre a, me queda menos a por b. Y este va a ser mi nuevo cociente actual. Entonces voy a multiplicar mi cociente actual por el divisor y se lo voy a restar al dividendo actual. En este caso menos ab por a, me queda menos a cuadrada b, cambio de signo. Después menos ab por b, me queda menos ab cuadrada, cambio de signo y hago la resta. Menos a cuadrada b más a cuadrada b se cancela. AB cuadrada no tiene con quién sumarse, solo se baja. Y se baja el siguiente término de nuestro dividendo inicial. En este caso es b cúbica. Y así formamos nuestro nuevo dividendo actual. Vamos a dividir nuevamente el primer término de nuestro dividendo actual entre el primer término del divisor. En este caso es a. Entonces tenemos ab cuadrada entre a, me queda b cuadrada. Ahora voy a multiplicar esta b cuadrada, que es mi cociente actual, por el divisor y se lo voy a restar a mi dividendo actual. Entonces b cuadrada por a b cuadrada, cambio de signo, b cuadrada por b me queda
b cúbica, cambio de signo. Y al hacer la resta tenemos ab cuadrada menos ab cuadrada, se cancela, b cúbica menos b cúbica, se cancela y me queda residuo 0. Por lo tanto, sí es un factor el binomio a más b de el binomio a cúbica más b cúbica. Por lo tanto, a cúbica más b cúbica se factoriza como el producto de a más b por a cuadrada menos a por b más b cuadrada. Es decir, la regla es la suma de las raíces cúbicas por el cuadrado de la primera raíz cúbica menos el producto de las raíces cúbicas más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos. Factoriza completamente los siguientes polinomios. Número 1. Vamos a factorizar 8x cúbica más 64y cúbica. Esto va a ser igual. Primeramente, recordemos que siempre cuando vamos a realizar una factorización, vamos a buscar algún factor común. En este caso, 8x cúbica y 64y cúbica, pues tienen como factor común al 8, ya que 8 divide a 8 y divide a 64. Por lo tanto, colocamos el número 8 y entonces nos va a quedar un paréntesis donde vamos a colocar lo que nos falta para obtener nuestros términos. Es decir, vamos a ver por cuánto tenemos que multiplicar 8. Por ejemplo, para que nos dé el primer término, pues tenemos que multiplicarlo por x cúbica. Después más, ¿por cuánto debo multiplicar 8 para obtener 64y cúbica? Pues por 8y cúbica. Ahora sí, nos damos cuenta que aquí tenemos nuevamente una suma de cubos. Entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos de este lado. Entonces esto va a ser igual a 8 y vamos a tener dos factores que están multiplicando al 8. Y esos dos factores los vamos a obtener mediante la regla que dice la suma de las raíces cúbicas. Entonces la primera raíz cúbica, vamos a tener la raíz cúbica de x cúbica, pues es igual a x, más la raíz cúbica de 8y cúbica es 2y, y después dice por el cuadrado de la primera raíz cúbica, es decir, el cuadrado de x. Entonces tenemos x cuadrada y después dice menos, ponemos un menos, el producto de las raíces cúbicas. Entonces es el producto de la primera raíz, que es x, por la segunda raíz, que es 2y. Después dice más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Entonces más el cuadrado de la segunda raíz cúbica, que es 2y. Y esto va a ser igual. Bueno, lo único que tenemos que hacer es desarrollar lo que tenemos en este paréntesis. Entonces escribimos nuevamente 8 por el binomio x más 2y. X cuadrada ya está elevado al cuadrado, entonces tenemos x cuadrada. Después tenemos menos x por 2y, vamos a tener 2xy, más el cuadrado de 2y es 4y cuadrada. Y listo. Ejemplo número 2. X a la 3m más 6 más y a la 3n más 3. Como podemos darnos cuenta, es una suma de cubos. Entonces vamos a aplicar directamente la regla, ya que no existe algún factor que tengan en común. Que ese sería nuestro primer paso, buscar un factor en común. En este caso no lo hay. Nos vamos directamente a la regla. Entonces dice que la suma de cubos la vamos a ver como producto de dos polinomios. Entonces colocamos nuestros paréntesis donde van a ir nuestros factores.
y aplicamos la regla. Dice la suma de las raíces cúbicas. Entonces obtenemos la raíz cúbica de x a la 3m más 6. Recuerden que sacar raíz cúbica es como dividir la potencia entre 3. Entonces vamos a tener x a la m más 2. ¿Sí? 3m entre 3 me queda m. 6 entre 3 me queda 2. Más la raíz cúbica de y a la 3n más 3. Nuevamente dividimos sobre 3 la potencia de y me va a quedar y a la n más 1. 3n entre 3 me queda n. 3 entre 3 me queda 1. Y estas son las raíces cúbicas. Entonces dice la suma de las raíces cúbicas por el cuadrado de la primera raíz cúbica. Entonces es el cuadrado de la primera raíz cúbica, que es x a la m más 2. Después dice menos el producto de las raíces cúbicas. Entonces es menos el producto de las raíces cúbicas. La primera es x a la m más 2 y la segunda es y a la n más 1. Por último dice más el cuadrado de la segunda raíz cúbica, es decir, más el cuadrado de y a la n más 1. Y esto va a ser igual a, bueno, tenemos que desarrollar estos paréntesis. Entonces escribimos nuevamente el primer factor. Vamos a tener x a la m más 2 más y a la n más 1. Y vamos a elevar al cuadrado entonces x a la m más 2. Recuerden que cuando elevamos una potencia a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces x a la m más 2 al cuadrado va a ser x a la 2m más 2. Después menos, aquí solo tenemos que multiplicar x a la m más 2 por y a la n más 1. Entonces me queda justamente eso. X a la m más 2 por y a la n más 1. Después más el cuadrado de y a la n más 1. Pues nuevamente multiplicamos las potencias. Entonces vamos a tener y a la 2n más 2. Debido a que n por 2 es 2n y 1 por 2 es 2. Y listo. Muy bien, pues eso fue todo sobre la suma de cubos. Ahora veamos qué pasa con la diferencia de cubos. En la diferencia de cubos, por ejemplo, la diferencia de a cúbica menos b cúbica, la vamos a ver también como el producto de dos polinomios. Al igual que en el caso de la suma, bueno, pues en este caso nos gustaría que uno de los factores fuese la diferencia ahora de a menos b. Y en efecto, así es. Pero para no hacer tan largo el video, voy a poner las cuentas de este lado. Aquí las podemos ver. Si quieren, las pueden hacer ustedes por su cuenta. Aquí se pueden ir guiando. Y entonces vamos a tener el otro factor que nos hace falta, pues es a cuadrada más ab más b cuadrada. Es decir, la regla es la diferencia de las raíces cúbicas por el cuadrado de la primera raíz cúbica más el producto de las raíces cúbicas más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos, dice, factoriza completamente los siguientes polinomios. Ejemplo número 1. 343x a la 3m menos 64x a la 3n. Lo primero que deberíamos hacer es buscar un factor común. En este caso no lo tenemos. Nos damos cuenta que es una diferencia de cubos. Entonces lo podemos expresar como el producto de dos polinomios. Y seguimos la regla. Dice la diferencia de las raíces cúbicas. La raíz cúbica
de 343x a la 3m es 7x a la m. Recuerden que los exponentes se dividen entre 3. 3m entre 3 me queda m. Después dice menos la otra raíz. La raíz cúbica de 64 y a la 3n es 4y a la n. Seguimos con la regla. Dice por el cuadrado de la primera raíz cúbica. Entonces tenemos el cuadrado de la primera raíz, que es 7x a la m. Después dice más el producto de las raíces cúbicas. Entonces más el producto de las raíces cúbicas, es decir, 7x a la m por 4y a la n. Por último dice más el cuadrado de la segunda raíz cúbica, más el cuadrado. La segunda raíz cúbica es 4y a la n. Por último, solo tengo que desarrollar estos paréntesis. Entonces esto es igual a, voy a repetir nuevamente el primer factor y solo desarrollo lo que está en el segundo factor, es decir, 7x a la m al cuadrado, pues me va a quedar 7 al cuadrado, 49, x a la m al cuadrado, recuerden que se multiplican las potencias, me queda x a la 2m, más 7 por 4, 28, x a la m por y a la n, más el cuadrado de 4y a la n. El cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de y a la n es y a la 2n, y listo. Ejemplo número 2. X cúbica 27avos menos y cúbica 64avos. Como podemos darnos cuenta, es una diferencia de cubos. En este caso no tenemos factor común, por lo tanto nos vamos directamente a la regla. Es decir, esto va a ser igual al producto de dos polinomios. El primer polinomio va a ser la diferencia de las raíces cúbicas. Entonces, raíz cúbica de x cúbica va a ser x. Raíz cúbica de 27 es 3. Después menos raíz cúbica de y cúbica es y. Raíz cúbica de 64 es 4. Después dice por el cuadrado de la primera raíz cúbica, es decir, el cuadrado de x tercios, más el producto de las raíces cúbicas, es decir, más el producto de las raíces cúbicas, es decir, x tercios y y cuartos. Por último, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica, más el cuadrado. La segunda raíz cúbica es y cuartos. Y listo. Bien, ahora solo nos queda desarrollar estos paréntesis. Entonces vamos a escribir igual el primer factor. Entonces nos queda el primer factor igual. Y vamos a desarrollar entonces el cuadrado de x tercios. X al cuadrado me queda x cuadrada. 3 al cuadrado me queda 9. Más, aquí tenemos un producto de fracciones. Recuerden, es numerador con numerador, denominador con denominador. X por y me queda xy. 3 por 4 me queda 12. Más el cuadrado de y cuartos. Y al cuadrado me queda y cuadrada. 4 al cuadrado me queda 16. Y listo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.